Y empezaron a someter una y otra vez un tema que ya se había votado, hasta que en una ocasión les dije, ¿por qué estamos otra vez reunidos en una conversación en que pretenden trasladar el data center a un edificio, otro data center que no tiene generador eléctrico ni condiciones para ofrecer seguridad? Ya se utilizó el del edificio anterior en la elección de primarias y podemos utilizarlo para las generales. Y empezamos en una especie de terapia de conversión a discutir cosas que ya habían pasado por el Pleno, en un esfuerzo conjunto que hacía junto con sus directores, sus codirectores, y en contra de la voluntad, nuevamente, de la mayoría del Pleno. Para esta época, ya el ambiente era muy adverso, muy tenso, y debo decir que para mí reflejaba muchas dudas porque querían llevar a un lugar donde tenía amplias posibilidades de fallo el sistema, esta situación. Ya en esta época sabíamos que el cronograma estaba atrasado, hacíamos constantes ajustes al cronograma, pero además reconocíamos que los tiempos eran demasiado cercanos en implementación de tecnologías. Debo decir y ratificar que la paralización del órgano electoral por obra de Marlene Ochoa y de la consejera que no asistió, impactó definitivamente en la implementación de las tecnologías. Recordemos que la ley nos obliga a contratar las tecnologías, no nos dice implementen un PREP, dice contraten una empresa que haga el PREP y nos fija fechas específicas. Es curioso que después nos acusara a nosotros por el tiempo que él perdió. Es curioso que hostigaran a todo el personal del Consejo Nacional Electoral con rótulos puestos en las puertas, en los pasillos, en sus mochilas, en todos lados de prohibido atrasar. En la política de los espejos nos acusaban a nosotros de atrasar. El cinismo no puede ser mayor. Decir que nosotros estábamos atrasando o que los empleados de los demás despachos atrasaban después de la parálisis que provocaron, no del PREP, no del censo, no de la actualización, sino de 30 proyectos electorales, es un cinismo descomunal que solo personas como ellos pueden decir con la frialdad que lo dicen. Como dije antes, hubo conectividad, hubo biometría, hubo transporte. En la unidad de contrataciones y compras electorales hubo muchos problemas permanentes, cosas que nadie dice, cosas que no eran habituales y que la gente piensa que uno estuvo mucho en medios y no tiene ni idea de todo lo que callamos. Por ejemplo, cuando la Empresa Nacional de Artes Gráficas quería participar en la impresión de papeletas, lo cual generó mucho ruido, la persona encargada de elaborar el pliego, porque eran 3 personas en la unidad de contrataciones, fue el despacho, la persona que lo tomó y se lo autoatribuyó fue la representante del despacho de Ochoa. Y está bien porque se distribuyen, pero luego firman los 3 representantes y avanzan. ¿Qué pasó? Pasaron 21 días. 21 días y solo ella se reunía con la persona de documentos electorales. Ocultó el documento. Exigía que lo firmaran con una actitud, voy a decir que muy violenta, no físicamente, pero sino a nivel verbal, que le firmaran sin leer, que le firmaran sin aportar los demás miembros. Tuvieron que bajar un software para transformar el PDF porque se negaba a hacerlo en Word. Y debo decir, esta persona, y se los puedo demostrar, cada pliego que esta persona elaboraba traía los mismos errores, pero ese pliego no traía esos errores. La calidad del documento evidenciaba la enorme posibilidad de que ese pliego hubiera sido elaborado fuera del Consejo Nacional Electoral. Por citarles algo. Hay cosas en las elecciones generales de las que tampoco se habló. Por ejemplo, en las primarias, y esto era más pequeño, tenemos menos observadores. En las elecciones generales vienen también las observaciones expertas, vamos a decir. En primarias, cuando fueron a reclamar sus credenciales los observadores nacionales, en una noche tuve que ir yo a rescatar de una caja de tinta donde estaban ocultas, porque no las querían entregar. Y esto le pueden dar testimonio a quienes estaban esperando esas credenciales. No querían que se acreditaran. Luego, cuando fueron al aeropuerto a recoger, en varias jornadas, a los internacionales, se encontraron con personas que se subieron al bus por equivocación, pero que también eran observadores, que no estaban acreditados en el Consejo Nacional Electoral y que anduvieron en nuestros centros de votación. Esa experiencia se replicó de forma mayúscula para las elecciones generales.
Pregunten en un hotel capitalino al lado del hotel donde funciona el Consejo Nacional Electoral normalmente en época electoral, ¿cuántos huéspedes tuvieron de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pagados por el pueblo hondureño, que nunca fueron admitidos como observadores electorales oficiales por el Consejo Nacional Electoral y que eran visitantes ideológicos de un partido de los que están en contienda, que no es el de la consejera Hall ni el mío, y que anduvieron en todos los centros de votación? Y tengo fotografías para demostrarlo y registros para demostrarlo. Investiguen, indaguen. Con eso les quiero decir que mientras se atropellaba la dignidad de las observaciones, porque se decía que el plan de conspiración era incluso con la observación, ellos estaban de hecho haciendo un plan en esta, como dijimos antes, política de los espejos, en que acusan al otro precisamente de lo que ellos están haciendo. Porque no me cabe duda que entre más hablaban del fraude y más revelaban las supuestas fuentes del fraude, más me decían en dónde estaban trabajando ellos. Llegaron al grado, y esto les juro que no se va a quedar así, de falsificar supuestas grabaciones mías, supuestamente con un militar que todavía no se sabe quién es, y supuestamente con Tomás Zambrano, hoy presidente del Congreso Nacional. Debo comentarles que a mí me dio risa. Tengo la tranquilidad de verlos de frente y decir, soy una persona imperfecta como todos. Pero cuando se me presenta la oportunidad de elegir entre la ley y la ilegalidad, siempre elijo la ley. Sé que a veces hay líneas delgadas, que hay decisiones complejas, pero siempre la elijo. La paz de mi sueño no tiene precio. Cuando yo vi esa grabación, yo iba a salir en el programa. Grabaciones, audios y lo que sea. Y sinceramente, lo primero que pensé al verla fue que alivio. No son personas reales, no son grabaciones reales. Porque podría ser un trabajo en que grabaran a alguien que implicaba intervención telefónica y editaran audios, por ejemplo. Pero no, ni siquiera soy yo. ¿Que quisieron emular mi voz? Sí. Como dijo alguien, los audios son reales. Claro que son reales. Si le doy play, suenan. Pero de eso a que sea yo son dos cosas distintas. Hablemos del fondo del asunto. Les debo confesar que nunca terminé de escucharlo, porque no podía perder mi tiempo en esas situaciones y en esas bajezas. Suficiente tiempo invirtió otro consejero. Tiempo que debía invertir en el proceso. Pero sí debo decirles que había ambivalencias. Marlon creó un caso para irme a recusar. Él después llegó al Consejo Nacional Electoral con el propósito de desarmar el pleno, que les quede claro que quería desarmar el pleno para que nuevamente ocurriera una paradicción. Con el propósito de desarmar el pleno, llegó nuevamente y llevó una recusación basada en su propia denuncia. Y mientras tanto, el fiscal me ponía a mí en un papel que yo no era investigada y que no me podía dar acceso a los benditos audios. De repente, no era yo, pero lo demás era yo, y salían los secretarios de Estado, y salían hasta las máximas autoridades del país. Fue utilizada el discurso de la independencia de la República el 15 de septiembre para atacarme. Esto no es personal, estoy de acuerdo, y yo tendré mis acciones. Eso se trata del pueblo hondureño. Pues me atacaron porque fui funcionaria y porque estaba opuesta a sus propósitos de socavar el proceso electoral. Hubo muchísimas confrontaciones, incluso algunas que debo decir de alguna manera me daban vergüenza en sus formas, como el problema de la geometría que sucedió en mi foro. Yo soy una persona firme, no soy una persona que va a quedarse callada, pero tampoco estar a los gritos y estar teniendo que luchar para que no me encierren en un salón en mi estilo. Había transcurrido 2 horas desde que yo estaba ahí y todo iba con tranquilidad. Pero Darwin Barahona, otro activista que era director de sistemas, fue a traer notarios, fue a traer al consejero Ochoa y empezaron con todo lo que sucedió ahí. Porque siempre querían actuar como que estaban en elecciones primarias y como que los demás no teníamos derecho a conocer. Y estábamos en elecciones generales, señores, y las elecciones generales son de todos. Pero algo se escondía.